Para pagar 0% de impuestos no necesitas hacer estructuras complejas ni estructuras ilegales para esconder la bolita. Voy a explicarte en este vídeo cómo puedes ahorrarte mucho dinero con tu negocio si recién estás empezando o ya estás teniendo éxito, como mi cliente Cristian, que ganando unos 15.000 euros al mes decidió dar el salto y huir del expolio fiscal en el que se encontraba. Y voy a serte muy sincero, en los negocios hay dos tipos de personas: los que facturando más ganan menos y los que facturando menos ganan más. Y no estamos hablando del margen de cada negocio. Lo único que separa el uno del otro es la estructura fiscal que tiene montada para acabar pagando menos impuestos. Y en este vídeo voy a explicarte cómo lo hago yo actualmente, cómo lo hacemos con decenas de clientes, pero hay que recordar que cada caso es un mundo y tu caso concreto no va a ser al 100% como el de nuestros clientes. Entonces te recomiendo que te asesores, que plantees una muy buena estructura fiscal detallada en tu propio caso, ¿de acuerdo? Porque todo es completamente diferente si hay una cosa que ya no sea igual. Ya que con una muy buena estructura fiscal vas a poder atar ese 0% puro que tanto deseas. Ya sea cualquier negocio digital que ganes 5, 10, 20, 100. Este vídeo es exactamente para ti porque te voy a explicar lo que le hacemos a los clientes que ganan desde 5.000 euros al mes a clientes que hacemos más de 100.000 euros al mes. Las estructuras entre sí son similares y pueden que hasta cierto punto se asemejen a la tuya e incluso te pueden servir exactamente igual. Por eso lo único que te pido es que mires toda la información, la trates con expertos, apuntes todo lo que puedas sacar de valor de este vídeo y vemos hasta qué punto puedes llegar a optimizar. Pero para eso tienes que ver el vídeo hasta el final. Y repito, no quiero que me creas a mí. Quiero que mires tanto a la legislación en tu país, la legislación de toda la estructura que te voy a comentar y cómo se trataría de manera internacional. Y como te digo siempre, esta no es mi opinión de lo que yo pienso que hay que hacer para ahorrarte mucho dinero en tu negocio, sino que es lo que yo hago actualmente y lo que le hacemos a decenas y decenas de clientes en las diferentes jurisdicciones, y es exactamente lo que te voy a explicar a ti. Sobra decir que este vídeo va a ser mejor que el 99% de las asesorías que habrás visto por 500 o 1.000 euros, porque literalmente muy poca gente tiene idea del tratamiento fiscal detallado cuando hay que unir más de una jurisdicción. Y la mayoría de personas que hay fuera estructurando empresas offshore o cambios de residencia fiscal realmente ni tienen empresas offshore ni hacen un cambio de residencia fiscal a gran escala. Y sin contar, por supuesto, que no saben el día a día de las instituciones, porque si no tienes ese cambio de residencia fiscal, ¿cómo vas a saber lo que ocurre realmente? ¿Pero qué hay que hacer exactamente para poder ahorrarte mucho dinero en tu negocio? Pues para mí hay 5 principios que, aplicándolo de manera correcta, cualquier persona con cualquier tipo de negocio va a poder estructurarlo y poder ahorrarse miles, cientos de miles o millones de euros cada año. Y puede ser que haya algunos principios que al inicio no le veas el sentido, pero que conforme vaya avanzando el vídeo vais a ver cómo todo encaja a la perfección. Y sobre todo con el último principio, porque va a hacer que todos tengan una gran conexión y hagan lo más importante, que tú ahorres dinero. Y lo primero que hay que hacer para poder ahorrar impuestos es elegir la residencia fiscal que se adapte a tu estilo de vida. Usualmente, tanto yo como otros expertos recomendamos Emiratos, Paraguay, Chipre, Dominicana, Tailandia, Costa Rica, cuando realmente, incluso viviendo todo el año en España, puedes acabar pagando muy poco. Y cuando digo muy poco, es muy poco. El problema es que en España, para tener una estructuración offshore, una estructuración que no sea como una SL simple, pues vas a necesitar de hacer bastante dinero, mínimo unos 40-50.000 euros al mes, para que haya un ahorro fiscal considerable y que se mantenga la estructura de por sí. Ya sea negocio físico o digital, dependiendo de los números y de la viabilidad, pues vais a poder ver el ahorro fiscal o no. Por eso digo que cuando estamos hablando de optimizar dentro de España, o haces mucha pasta o literalmente te sale mucho más fácil cambiar la residencia fiscal. Para mí, sin ninguna duda, cambiar la residencia fiscal es lo más recomendable, porque lo primero, no estás en el punto de mira, te desvinculas y ya no te pueden decir nada, ¿de acuerdo? Y sobre todo, lo que yo veo es que mejoras la seguridad jurídica, porque en cualquier momento, si eres residente fiscal, pueden ir a por ti y meterte mano. Otra cosa es que tengamos algunas estructuraciones, que si trusts, que si holdings, que si empresas operadas por otras personas, es completamente así. Pero hay que tener mucho cuidado si las cosas no están bien. Lo ideal siempre va a ser un cambio de residencia fiscal a un sitio favorable a nivel de impuestos y sobre todo a nivel de estilo de vida, si es que te piden días dentro del país.
Lo importante es obtener un certificado de residencia fiscal de dicho país que avale que tú ese año pagas impuestos como persona física dentro de ese país. Desde Andorra, pasando por Malta, Chipre, Georgia, tenemos Tailandia, tenemos Malasia, tenemos Indonesia, Hispanoamérica tenemos Panamá, tenemos también República Dominicana, tenemos Costa Rica, tenemos Paraguay, tenemos Chile, tenemos también Uruguay. Hay muchísimas maneras y en cada país habría que estructurarlo de manera correcta para hacerlo 100% legal. Pero residencias fiscales para pagar poco hay y muchas. Pero volviendo al punto que hemos tocado antes, realmente si lo que queremos es simplificar al máximo, pues usualmente cuando la gente viene a consulta, viene con el top 3, que es Emiratos, Chipre y Paraguay. ¿Por qué? Porque son las que mejor encajan según el precio de la estructura, los requerimientos de la estructura o de la residencia fiscal o el lifestyle, porque por ejemplo Emiratos es muy llamativo para algunos. No voy a explicar en este vídeo cada residencia fiscal en detalle, eso ya lo hemos hecho en otros vídeos del canal, así que cuando acabes este, si quieres, si tienes tiempo, puedes revisarlo. Pero claro, solo la residencia fiscal no es favorable si lo que buscamos es un ahorro fiscal importante, si no tenemos un muy buen setup empresarial. Entonces aquí es cuando unimos con el segundo principio, sobre todo el tipo de empresa, dónde creamos la empresa, qué empresa empareja muy bien con tu residencia fiscal. Parece muy lógico, parece muy obvio, pero realmente viene mucha gente en consulta un poco perdida, en consulta o en mensajes de Instagram o incluso en los comentarios de YouTube que dicen: mira Víctor, yo me voy a crear empresa en X sitio. Ya, pero la respuesta realmente si esa empresa está bien en relación al resto de principios y si emparejamos una empresa con esta residencia fiscal y si esa misma empresa con otra residencia fiscal sería ilegal como tú la estás tratando o ilegal o te meto en una regulación. Es cuestión de ver todo en base a los principios. En muchos destinos se pueden crear empresas realmente interesantes, ya no solo por el tipo, el porcentaje de impuesto que vas a pagar, que puede ser nulo, puede ser cero, sino a lo mejor por el secreto jurídico, la seguridad jurídica que te va a ofrecer ese tipo de empresa en concreto. Tenemos las US LLCs, tenemos las Free Zone o las Mainland en Emiratos, tenemos las LTD en Chipre, tenemos LLCs en Nevis, tenemos las UK LLPs, tenemos mucho tipo de empresas. Y ojo, cuando he comentado lo de Nevis, cuando me refiero a diferentes empresas en paraísos fiscales, yo hablo en paraísos fiscales, para mí es un paraíso fiscal algo que pague 0%. Ahora bien, no me refiero nunca con la palabra paraíso fiscal a países que están en la lista negra, en países que están en la lista gris o que no cooperan, ¿de acuerdo? Por eso es interesante unir tu buena residencia fiscal con una buena empresa offshore, quizás, ¿de acuerdo? O a lo mejor una misma empresa de ese país, para hacer un buen match y acabar pagando ese 0% puro que quieres conseguir. Y esto es de vital importancia porque me viene mucha gente en consultoría, para poner un ejemplo, que le han vendido que Chipre con una US LLC y realmente esto está mal. ¿Por qué? Porque la US LLC, si no tiene sustancia en Estados Unidos, va a la renta del miembro. Y si va a la renta del miembro, en Chipre vas a acabar pagando IRPF y hasta cierto punto seguridad social. Pero el IRPF, la renta personal, va hasta el 35%. Entonces, claro, ¿Chipre es non-dom? Sí, pero habría que estructurarlo de otra manera. Por ejemplo, si queréis la residencia fiscal en tan solo 2 meses y no viviendo 6 meses, pues podéis crear una LTD chipriota, ser los directores y tener una empresa operativa que no sea paraíso fiscal, que no esté en la lista negra, ¿de acuerdo?, de todos estos países de la Unión Europea o incluso para Chipre, tener esa empresa operativa con sustancia, la sede efectiva, el establecimiento permanente, todo en ese país, acabar pagando 0%, con director local, con poderes plenos y retirar dividendos para acabar pagando ese 0% en los dos sitios. O tal vez haciendo otro setup con una US LLC, uniendo la residencia fiscal de Paraguay, residencia fiscal, no física. ¿Por qué? Porque Paraguay te emite el certificado de residencia fiscal sin que tú estés dentro del país. Entonces, claro, aprovechas la territorialidad para pagar 0% puro y puedes vivir prácticamente donde quieras sin que te consideren residente fiscal en otro país. Realmente con unas 5, 10, 20 jurisdicciones ya se abastecen la mayoría de necesidades donde el 99% de las personas quizás crearían una empresa o tendrían su residencia fiscal. Claramente hay ese 1% que necesita algo muy específico para su tipo de empresa y lo mismo tiene que crear algo en algún país que usualmente no crearía nadie, ¿de acuerdo? Pero estos son casos muy extremos y casos que realmente pues pueden encontrar incluso otra solución paralela. También es interesante plantear qué es lo que necesita tu empresa. ¿Tu empresa necesita procesadores de pago como Stripe, Square,
PayPal, necesitas pasar verificaciones de Amazon FBA, necesitas hacer formularios del W820 en AdSense. Todo esto hay que tener en cuenta qué tipo de necesidad tienes en tu empresa para saber abastecerla de manera correcta, porque lo mismo, en un sitio vas a ahorrarte, me lo invento, 5% de impuestos, pero después hacer el formulario W820E a nivel empresarial va a ser imposible. Entonces, claro, en algunos momentos, para no tener problemas, se necesita doble estructura o hasta cierto punto, que no es lo común, simplemente para no tener problemas, se hace hasta triple estructura, ¿de acuerdo? Pero en estos casos, volvemos a lo mismo, casos donde los clientes están generando bastante capital, y no es para nada lo común. Es importante anotar la residencia fiscal que va acorde contigo, el tipo de empresa que abastece tus necesidades, no solo a nivel de impuestos, sino a nivel de procesadores de pago, ¿de acuerdo? Y esto nos vincula con el tercer principio, que es dónde están tus clientes y dónde están tus proveedores. Personalmente valoro mucho dónde están posicionados mis clientes y dónde están posicionados mis colaboradores o mis trabajadores, ¿de acuerdo? Porque aunque ahora a día de hoy el mundo ya está mucho más globalizado, ¿no? Y ya puedes prácticamente facturar desde donde quieras a donde quieras, si no es paraíso fiscal de lista negra, ¿de acuerdo? Pero sí es verdad que todavía en algunas empresas, sobre todo con gente del software o con gente con un cargo alto dentro de una empresa, que es cuenta propia, ¿de acuerdo? Pues hasta cierto punto te piden que factures con una empresa, yo qué sé, si ellos tienen la empresa en Irlanda, pues que le factures directamente desde una empresa de Europa, pero que no sea de fuera de la Unión Europea. Entonces, claro, mucha gente, aunque quiera aprovecharse del 0%, pues lo mismo va a tener que hacer una doble estructura. Una, por ejemplo, en Chipre, y otra en otro sitio, pues para ir haciendo y promediando a nivel de impuestos de manera efectiva. Esto cada vez pasa menos gracias a la globalización, ¿no? A nivel de empresas, pero hasta cierto punto, si tú haces desde una empresa que está en algún paraíso fiscal de lista negra y emites una factura, pues hasta cierto punto no te la van a dejar deducirte porque no lo van a ver lícito, ¿de acuerdo? O te van a hacer muchas preguntas. Entonces, claro, mucha gente, para simplificar esto, las grandes empresas te limitan a que factures directamente desde este tipo de empresas. Y si no lo haces desde aquí, no vas a poder hacerlo por política interna únicamente. Entonces, de ahí que crees una estructura dentro y a lo mejor otra fuera para ir pasando rendimientos con cabeza, transfer pricing, haciéndolo todo de manera legal, porque no sirve con vaciarlo y ya, y me mando el rendimiento de una a otra, porque eso acabaría siendo fraude de manual. Es muy importante que esta parte la tengamos medida, ¿de acuerdo? Y la unamos con el principio número 4, que es el banking, donde vas a tener los bancos tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Es muy importante disponer de buenos bancos tradicionales, como puede ser el JP Morgan Chase, como puede ser Barclays, Reino Unido, como puede ser a lo mejor incluso alguno de banca online, como Revolut, Vivid, Solo Bank en Georgia, para hacer a lo mejor X tipo de transacciones. Usualmente con los neobancos hasta cierto punto siempre te van a limitar más qué tipo de empresa debes crear o dónde tienes que crear la empresa. O incluso que hasta cierto punto tú abres muy fácil una cuenta y tan fácil la abres que tan fácil te la pueden cerrar si en algún momento no le gustas como cliente, ¿no? Esto con banca tradicional como tal no pasa tanto, ¿no? Ya que al inicio pasas un caice brutal usualmente, pero claro, digamos esa protección de banco tradicional de que no te va a echar de la noche a la mañana. Quizás también la banca tradicional tiene algunos fees por transacciones, a lo mejor algún depósito mínimo, a lo mejor tienes que pagar alguna mensualidad o anualidad, pero ya es dependiendo de cada banco y las condiciones que te hayan dado. Todo es cuestión de ver caso a caso y detallar la jugada perfecta a nivel de banking, porque lo mismo tú puedes tener una empresa en Estados Unidos, la cual tiene una reputación buenísima, quitando todo el mundo que hace fraude con las LLCs, ¿de acuerdo? Pero si tú le abres a lo mejor a esa empresa en Estados Unidos una cuenta en Panamá, pues si tú vas a hacer una transacción desde un banco de Panamá a algunos sitios de Europa, pues hasta cierto punto le pueden bloquear, aunque Panamá ya no sea paraíso fiscal de lista negra, tal. Con todo lo ocurrido en el pasado, a algunos países todavía le queda un poquito de aroma, ¿de acuerdo? Y hasta cierto punto, yo no quiero dinero que viene de Panamá, fuera. Te chapas la cuenta y listo. Por eso hay que tener cuidado dónde se abre el banking, cuando tenemos clientes de un sitio, cuando tenemos la empresa en un sitio, cuando tenemos nuestra residencia fiscal en un sitio para que empareje a nivel de impuestos,
todo hay que tenerlo en cuenta en base a los principios. Personalmente, a mí me gusta disponer de una gran variedad de bancos a nivel personal e incluso también a nivel empresarial en las diferentes empresas que tengo. Puedes crear 1, 2, 3, 4 bancos en empresa, no vas a necesitar muchos más, la verdad. Si me tuviese que quedar con jurisdicciones realmente interesantes, pues claramente Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Emiratos Árabes, porque el dinero realmente allí es infinito, no se te va a caer el banco. Panamá también para empresa cripto, hasta cierto punto, ¿no? Bancarización cripto sí que viene muy bien para hacer el off-ramp y el on-ramp. También incluso cualquier jurisdicción donde queráis guardar alguna cantidad de dinero, aunque sea poco, que no esté en el CRS, que no vayan a emitir información a lo mejor con un acuerdo bilateral a tu país de residencia. No es un país para meter a lo mejor 100.000 euros, pero a lo mejor sí para meter 5.000, dejarlo ahí por si ocurre algo en Occidente. Tú siempre vas a poder tener una residencia temporal, a lo mejor quizás, ¿de acuerdo? Como puede ser Armenia, o bien pues una cuenta de banking allí con 5.000 euros, que si ocurre algo pues puedes huir y tienes esa tarjeta para pagar porque no te han bloqueado todo. Uniendo todos estos principios ya solo quedaría el último, que para muchos no es importante, pero para mí realmente es bastante importante, que son los tratados de doble imposición. Los CDI, los convenios de doble imposición, únicamente lo que buscan es que un bien, un servicio, un activo no se cargue fiscalmente dos veces, ¿de acuerdo? En dos países a la vez. Entonces, gracias a este convenio, o pagas en un sitio o pagas en otro. También a mucha gente no le gusta que haya convenios porque este intercambio de información, ¿de acuerdo? Es algo que no le gusta. A la gente no le gusta dar, sobre todo a la gente de alto nivel, ¿no? De alto poder adquisitivo hasta cierto punto. No le gusta dar información de dónde tiene X activo, de dónde tiene X dinero. Yo lo que le digo a mucha gente es, mientras tu operativa sea 100% legal, pues no hay ningún problema. Ahora bien, la gente que viene en consultoría, algunos, no todos, que vienen con la idea de hacer ocultación y evasión, pues quieren buscar un país que no tenga acuerdo ni en CRS, ni en FATCA, ni que tenga... FATCA es prácticamente imposible que no lo tenga, ¿no? Pero que tenga prácticamente nada de convenios e intercambio de información. ¿Para qué? Para meter todo el dinero ahí y acabar haciendo evasión fiscal. Y lo que no saben es que dale 1, 2, 3 años a que pasen toda la información anterior y ya estás jodido. Si es verdad que si tienes alguna agencia tributaria detrás tuya, si no hay este intercambio de información, pues no te lo pueden quitar, ¿de acuerdo? Tú dices, no me lo pueden quitar. De manera teórica sí, pero si no saben qué es lo que tienes, ¿vale? ¿Cómo te lo van a quitar? Ese es el punto, ¿no? Entonces, claro, para mucha gente los convenios no les gusta. A mí, hasta cierto punto, son favorables e interesantes si lo que buscamos es atarlos para acabar pagando en una residencia fiscal o en otra, ¿de acuerdo? Para también aprovecharte de las posibles retenciones fiscales, pero reducidas que tiene, porque retirar dividendos a un sitio sin convenio tal vez te meten un clavadón en origen, en withholding, que es brutal. España creo recordar que era un 19%. Pues en algún sitio como Chipre, que tiene al cero, si no recuerdo mal, pues puedes traerte dividendos al cero. Es una brutalidad. Entonces, claro, ya no solo a nivel de retenciones, a mí me gusta atarlo mucho, ya sea para persona física o jurídica, que acabe pagando solo en un sitio, ya que usualmente persona jurídica suele ser por la sede efectiva donde la tienes. Pero a nivel de persona física, usualmente si hay una disputa, pues ya sabemos que vamos a las reglas del desempate con la vivienda a disposición, con el centro de interés económico y vital, donde vive habitualmente, del país que es nacional. Todo esto se vería, ¿no? A nivel de persona física, si es que dos países que tienen convenio son considerados residentes fiscales los dos. ¿Por qué? Porque si esto ocurriera en un país que no tiene convenio, pues acabarías pagando en los dos. Es algo que a mí no me gusta, sabiendo que España tiene la agencia tributaria el top 3 de las más agresivas de todo el mundo. Por desgracia tenemos el mejor país para vivir, pero tenemos el peor país para huir, si es que estamos haciendo las cosas mal. Uniendo estos 5 principios, vas a tener estructuras como las que le hice a Cristian con residencia fiscal en Paraguay, con un US LLC y con banking en Estados Unidos, que va a acabar pagando 0%. Como la que le hicimos a José, aprovechándonos de la residencia fiscal en Chipre, jugando con las CFC Rules para acabar promediando y pagando únicamente un 1% de manera efectiva a nivel de impuestos. O como la que le hicimos a Ramiro, que es mexicano, tiene residencia fiscal en Paraguay, pero tiene una mainland, tiene negocio físico en los Emiratos, pero no quiere estar obligado a vivir al menos 3-6 meses en Emiratos para ser considerado residente fiscal y tener el certificado de residencia fiscal. Entonces, de esta manera, con México, él tiene una empresa operativa en Emiratos y tiene su certificado de residencia fiscal,
sin pasar más de 6 meses en ningún otro país que no sea Paraguay. Todas estas estrategias existen, son legales y se deben aplicar exactamente caso por caso. Por eso te recomiendo encarecidamente que si quieres ajustar alguno de estos sistemas fiscales o hacer alguna estructuración fiscal para acabar pagando 0% o lo mínimo posible que podamos con tu negocio de manera legal, te recomiendo encarecidamente que agendes llamada abajo en la descripción, en nuestro calendario, y recuerda que no hay mejor o peor estructura fiscal, solo hay estructura que se amolda a ti.